Iniciamos formalmente. ¿Tu programa CityPad OER está realmente preparado para una validación? Digamos que uno de los errores más comunes es pensar que porque una empresa ya obtuvo su certificado, hace 2, 3, no sé cuántos años, ya está preparada para cualquier validación. ¿Sí? No todas, pero pasa de que muchas empresas internamente le llamamos esos sistemas de gestión zombie que van andando por la vida sin un rumbo fijo, ¿no? Digamos que la emoción inicial a veces nos hace tener el certificado y los primeros años mantenemos la rutina de seguir el procedimiento, el formato, las evidencias y poco a poco como que va cayendo esto, repito, no todas, algunas de repente por temas de que cambia la operación, de que la parte operativa nos aborda y nos descuidamos un poquito de llevar los procedimientos, X o Y, hay mil variantes por las cuales obviamente una empresa no puede estar preparada por una validación, pero lo importante es que estamos aquí, estamos atentos a no dejar caer el certificado, a que la empresa de verdad obtenga los beneficios que sí, obviamente algunas certificaciones o autoridades están otorgando por tenerlas, pero para eso estamos acá, para que a través de Ramiro Lubiano de 3PP y de mi persona podamos brindarle la mayor información posible real que hoy en día estamos teniendo con la autoridad y nuestros clientes. Bien, es información sobre todo desde la experiencia en visitas de validación que 3PP, repito, ha tenido estando allí, en las instalaciones de los clientes, viendo que auditan la retroalimentación que recibimos por parte de los clientes con el SAT y el CBP. Quien les habla y para quien no nos conoce, Cliff Oñate, socio director de marketing y comercial aquí en 3PP. Me acompaña también Ramiro Lubiano, socio director de proyección estratégica y experto en CityPad, OEA y normas ISOs. Y bueno, 3PP es una firma consultora que ya este año cumple 10 años y precisamente acompañamos a las empresas a que puedan tener sus certificados en CityPad OEA, mantener un sistema de gestión a largo plazo, sobre todo que garantice la continuidad operativa y el negocio y que puedan obtener los beneficios, pero sobre todo que traiga la protección real en cuestión de seguridad. Tenemos una frase aquí es que para la seguridad no hay que correr ni escatimar en gastos. La seguridad es una inversión, ¿sí? Y primera parte aquí rápidamente en el chat para leer unas tres. Para ustedes, ¿qué significa seguridad? Así rapidísimo. Seguridad para mí es tal cosa. E iniciamos ya formalmente con este webinar para que Ramiro les comparta información real, precisa, pero sobre todo sustanciosa para su empresa. Nos comentan en el chat, porfa, qué significa para ustedes seguridad y les voy adelantando. El webinar finaliza a la 1 en punto hora centro de México. ¿Qué va a pasar? Durante este periodo, Ramiro va a compartirles los hallazgos principales que ha encontrado durante visitas de validación. Yo voy a estar leyendo preguntas y respuestas, interactuando con Ramiro a través de los mensajes que ustedes dejan para que él obviamente vaya también respondiendo esto. No se van a compartir diapositivas, va a ser una plática muy directa desde la experiencia porque importa más el mensaje que a lo mejor un visual. Al final de la sesión se va a presentar el calendario de cursos abiertos para este segundo semestre 2026 con una condición especial en precios para los que se conectaron. Y posterior, ya sea el día de mañana, les estaremos enviando una herramienta sencilla, ¿sí? Donde sea como un diagnóstico gratuito, donde ustedes puedan digitalizar información de la empresa y puedan tener como un resultado más o menos de cómo están ustedes al día de hoy en estados de cumplimiento con respecto a seguridad. Entonces, quien se queda hasta el final, pues va a aprovechar esto, repito, el tema de la condición especial en precios para los cursos y esa herramienta que les vamos a compartir después por correo electrónico para que ustedes puedan hacer como un diagnóstico de su empresa para que sepan más o menos cómo está. Bien, repito, un diagnóstico no es como tal una auditoría, pero sí les va a servir muchísimo para que puedan ustedes saber la fotografía real de la empresa. Por ahí, Ramiro, de casualidad me apoya si comentaron qué significa seguridad para ellos en el chat. Y aquí tenemos que seguridad nos dice Ali Moreno, significa prevención. Arturo Jaime dice la ausencia de riesgo. En realidad el riesgo no se ausenta, se modera, se disminuye, pero no se elimina. Pero sí es enfocado a eso y principalmente el riesgo que vamos a buscar reducir, pues obviamente es el de contaminación de mar, que es a lo que se enfoca en ambos programas, ¿no? Nancy nos dice medir riesgos, José Luis Vicente nos habla de protección, Villaseñor Alejandro, bueno, nos acompaña de Striker, Lucía Guerena nos dice confianza. Los programas son confianza, efectivamente.
Yasmín Elizabeth nos habla de inversión, compromiso. Jiménez Francisco nos habla de tranquilidad en tus operaciones. Correcto. Eleazar es el estado de estar libre de daño, peligro, riesgo o amenaza, ausencia de riesgo. Aunque ya vimos que el riesgo en realidad no se va, sigue estando ahí latente, compañero. Yasmín Elizabeth Palacios es estatus. Alejandro Villaseñor, la capacidad de prevenir, reducir, reaccionar ante los riesgos. José Ramón, un estado de protección y confiabilidad en la continuidad de operaciones. Y Jaime Torres, gestión de riesgos. Pues bueno, todos andamos como por el mismo camino, efectivamente. Así es, gracias Ramiro. Y bueno, ahora sí, para iniciar formalmente, yo dejo una frase que nos comentó el último alumno que tuvimos hace como 2 meses en la última certificación de auditores y analistas de riesgos y TIPA de OEA. Dijo, para mí la seguridad es dormir tranquilo. Es irme a mi casa y saber que mi empresa está blindada, que mi operación está blindada, que el personal está blindado, la mercancía está blindada. Y para eso tenemos que hacer ¿qué? Trabajar todos los días constantemente en un orden lógico estructurado con base a los procedimientos, generando la evidencia en tiempo y forma, es decir, vivir un sistema de gestión o vivir en este caso un programa de seguridad en cadena de suministro. Y para eso, obviamente, repito, no es la idea nada más tener un certificado por tenerlo, sino en realidad obtener los beneficios. Y para ello, Ramiro, ahora sí, te doy la bienvenida, dejo de compartir pantalla y todos tuyos, me confirman si ya se dejó de compartir, ¿cierto? Sí, ya. Ahora sí, Cliff, gracias. entrando en esencia, ¿cuáles son esos principales hallazgos o el primer hallazgo, Ramiro, que tú ves que encuentras en las visitas de validación? Bueno, voy a estar hablando, me voy a ir aquí conforme lo tenemos CityPad y OEA. De hecho, voy a hacer un comparativo entre las dos. Entonces, si nos vamos al primer punto, el primer requisito de ambas certificaciones, el de CityPad, que es la visión de seguridad responsabilidad o la responsabilidad de la alta dirección, y en OEA la planeación de la seguridad en la cadena de suministro, pues bueno, aquí encontramos cosas similares. De entrada, lo que nos van a pedir ambos programas es tener una política de seguridad en la cadena de suministros. CityPad le habla del Statement of Support o la declaración de apoyo de CityPad. Que bueno, CityPad, ambos nos piden que esté firmado por un acto directivo de la empresa, que esté comunicada. Y pues bueno, desde aquí encontramos algunas diferencias. Para CityPad, si digo, CityPad nos dice que la podemos poner en la página web. CityPad nos dice que obviamente debe estar firmada por la dirección, la podemos tener en ayudas visuales en la empresa. De hecho, los CVPs, o los especialistas del CVP, cuando vienen a la empresa, pues obviamente sí buscan que se vea por ahí en algún lado, ¿no? Y logran identificar que efectivamente la política se está comunicando a través de ayudas visuales o los medios de comunicación interna que se tengan en la organización para CityPat esto está correcto. Entonces, para ahora también está correcto esto, que se debería de hacer, así se buscaría verlo, pero ya hemos tenido la experiencia con algunos clientes que en visitas de validación, OEA está pidiendo evidencia de comunicación de la política a la totalidad de los empleados de la empresa. Entonces, ya tuvimos dos casos, una empresa que tenía 1,200 empleados y otra empresa que tenía 1,500 empleados, donde precisamente nos pidieron las firmas de todo el personal de la organización. Incluso aquí me voy a regresar un poquito a la pregunta que nos hacían por ahí cuando iniciábamos, que porque hablábamos de que OEA tenía más dificultades, podríamos decirlo así, que CityPad. La cuestión es, compañera, que hoy, digo, en nuestro gobierno sabemos que trae una estrategia de recaudación fiscal muy agresiva y pues bueno, hoy precisamente la autoridad está buscando un cumplimiento total de los requisitos o de lo contrario, pues obviamente se entra en un inicio de cancelación propiamente de la certificación y pues al entrar en un inicio de cancelación se pierden los beneficios que si lo vemos desde la perspectiva de OEA, hoy el beneficio más estratégico para algunas empresas está siendo la estancia de las mercancías por hasta 36 meses en el país, ¿no? Y bueno, en CityPad, los beneficios los sabes por ahí, es el uso de los carriles FAST, la expeditación de los despachos o los cruces en las aduanas, así como algunas otras cuestiones, ¿no? Pero hoy esa es la cuestión. Hoy la autoridad, más que otorgar las certificaciones, pues obviamente trae ahí la consigna de que la empresa debe estar en el cumplimiento total, o si no, pues bueno, puede entrar por ahí en un inicio de cancelación, ¿no? Entonces, esto es
con la política. De este mismo requisito, en las dos certificaciones traemos que las empresas deben de llevar a cabo auditorías internas. Entonces también aquí este sí es un requisito importante para ambas certificaciones, porque a través de las auditorías internas es como podemos darnos cuenta internamente cuál es la eficacia o cuál es el cumplimiento que tenemos hoy de ambos programas hacia el interior de la organización. Aquí, pues bueno, lo ideal incluso sería que estos resultados de auditoría estuvieran firmados también por la alta dirección, por eso precisamente están en este requisito, porque a través de la entrega de los informes de auditoría a la alta dirección, pues la alta dirección también puede ver cuál es el grado de cumplimiento que tenemos actual con estos programas y posiblemente si se derivan a hallazgos de incumplimiento, pues bueno, también cuáles serían las acciones correctivas o preventivas que se tendrían que implementar y incluso, pues bueno, desde la perspectiva de la dirección, si estas acciones correctivas llevaran por ahí algo de inversión, que eso también sería importante. Entonces, esto es algo que tenemos que ver. De hecho, en el 2 de CITIPA tenemos la evaluación de riesgos, que en OEA también en el 1.1 tenemos propiamente la evaluación de los riesgos. En CITIPA también es bien importante que estemos cumpliendo con la metodología de análisis de riesgos de 5 pasos. Esa es la metodología que maneja CITIPAT. OEA va a manejar una metodología completamente diferente. OEA nos pide el análisis de riesgos basado en la norma ISO 31000, la 31010 y la norma ISO 28000. Y con la norma ISO 28000, que la norma ISO 28000 son los sistemas de gestión de seguridad para la cadena de suministros, pues nos está pidiendo ahí que precisamente el análisis de riesgos lo hagamos a la seguridad en la cadena de suministros. Entonces, empezando por CityPath, aquí lo importante del análisis de riesgos en 5 pasos, una cosa importante que ven es el paso 1, porque a través del paso 1 los especialistas del CBP pueden verificar la cadena de suministros de exportación principalmente, que esa es la que les interesa, y de exportación hacia los Estados Unidos, porque aquí pueden ver que efectivamente la empresa continúa haciendo exportaciones, ya que precisamente este es un requisito para que las empresas puedan seguir con la certificación CityPath. De hecho, aquí esto sí es importante para CityPath. Si los especialistas de CBP se dan cuenta que actualmente la empresa no está moviendo exportaciones hacia los Estados Unidos, pues ese puede ser un motivo de cancelación de la certificación, incluso puede llevar hasta una penalización, que puede ir de los 2 a los 5 años. Esto va a ir ahora sí que a criterio propiamente del CBP y pues bueno, esto está establecido ahí en los acuerdos internacionales que se tienen, ¿no? Entonces, esto sí hay que tenerlo en consideración. El no tener exportaciones en este momento hacia los Estados Unidos o en el momento de una visita de validación, como les digo, eso sí puede llevar a una cancelación de la certificación CityPath y pues bueno, incluso llevará hacia una penalización, ¿no? Y en la parte de OEA, pues bueno, también es bien importante, aquí tenemos otras cuestiones. OEA también en el 2023 que se actualizó, en CityPath, pues bueno, ya venía el requisito de conformar un comité de seguridad, que para CityPath, pues bueno, lo podemos hacer de manera muy sencilla a través de como lo hacen algunas empresas, a través de un organigrama. Digo, nosotros lo recomendamos que sea a través de una matriz de responsabilidades. Sin embargo, en OEA es diferente. Aquí sí tenemos que tener bien claro las responsabilidades de ese comité de seguridad y hoy el comité de seguridad debe participar activamente en el análisis de riesgos, en las auditorías internas, en las auditorías a los socios comerciales y en el establecimiento del programa de capacitación. De hecho, es bien importante que estén estas responsabilidades bien definidas, si no, pues eso también puede ser un hallazgo importante para la certificación de OEA. Y más allá de que estén bien definidas, pues bueno, también tenemos que demostrar que efectivamente el Comité de Seguridad está participando en estas actividades, como les digo, tanto en las auditorías internas como en el análisis de riesgos, en las de los socios comerciales y en el establecimiento del programa de capacitación. Entonces, pues como les digo, ahí ya vamos viendo las diferencias, ¿no? Entonces, también aquí, en ambas certificaciones hay que tener en consideración que la auditoría, pues prácticamente va relacionada al análisis de riesgos, porque en el paso 3 del análisis de riesgos de CityPath, pues es la identificación de las vulnerabilidades y cómo podemos identificar las vulnerabilidades, pues a través precisamente de los procesos de
auditoría. Y en el análisis de riesgos de OEA, pues obviamente también tenemos que identificar las vulnerabilidades y en el tratamiento de los riesgos, pues ahí es donde podemos darle seguimiento a las acciones correctivas de esas vulnerabilidades identificadas. Entonces, aquí sí les diría, en ambos programas la auditoría va prácticamente, como decimos aquí en 3PP, junto con pegado con el análisis de riesgos. Y pues en el paso 4 lo que te pide CITIPAT en el análisis de riesgos de 5 pasos, pues es que se hagan, también que se documenten los planes de acción de las vulnerabilidades identificadas. Entonces, pues prácticamente podríamos decir que en el análisis de riesgos de 5 pasos de CITIPAT, pues está incluso embebido el proceso de auditoría, ¿no? Y acá en el análisis de riesgos, pues bueno, ese es algo de lo que se tiene que ver precisamente por ahí en el tratamiento de los riesgos, que luego a veces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se da cuenta el auditor que no han hecho un análisis de riesgos? Pues les pide el análisis de riesgos actual y les pide un análisis de riesgos previo, y si los análisis de riesgos son exactamente iguales, pues ahí la autoridad es donde nos está diciendo que efectivamente no estamos llevando a cabo el análisis de riesgos. Entonces, vayan haciendo sus preguntas, compañeros, compañeras, y por aquí vamos a tratar de irlas contestando. Así es, Ramiro. Gracias. Por aquí tenemos dos. Sé que hay una la vamos a tocar en un ratito porque incluso de las más fuertes, pero voy a hacer las dos preguntas que tenemos por acá Ujú. para que las enlaces en el momento que ya corresponda. Nos pregunta Grisela Suárez, en cuanto al criterio de socios comerciales, ¿cómo está validando la autoridad los requisitos de cumplimiento fiscal versus los requisitos de seguridad? ¿Qué tan exigente está el estar teniendo actualizado de manera mensual? Y nos pregunta Pedro, en la compañía donde laboro se imparte la política personal de nuevo ingreso. ¿Con eso estamos cumpliendo o se debe retroalimentación anual a todo el personal? Pero mira, en la parte que comenta Gris, en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, me imagino que será precisamente en esto, en la opinión de cumplimiento. En realidad eso no lo está revisando tanto la autoridad, eso prácticamente esta es otra de las estrategias inteligentes que está usando la autoridad. La autoridad, aparte de fiscalizar a sus contribuyentes, está haciendo que sus contribuyentes fiscalicen a sus proveedores. Porque hoy, por ejemplo, una empresa de manufactura que está bajo un programa IMEX, e incluso también con la certificación IVAIEPS, pues hoy nos están pidiendo que prácticamente la totalidad de los socios comerciales pues estén en cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, pues esto se lo está dejando precisamente a la empresa, porque también si la autoridad se da cuenta de que alguno de los contribuyentes o los socios comerciales no está en cumplimiento de sus obligaciones, pues bueno, más bien ahí la que lleva las de perder es la empresa de manufactura, porque puede perder su certificación IVA-IEPS, y más que nada la certificación IVA-IEPS que propiamente la certificación OEA. Hacia allá va esto. Entonces es parte de lo mismo que comentábamos, Gris, de esta estrategia de recaudación fiscal muy agresiva que trae el gobierno actual. Entonces nos dice Pedro, dice, en la compañía donde laboro se imparte la política personal de nuevo ingreso, con eso estamos cumpliendo o se ve retroalimentación anual a todo el personal. De hecho, sí puedes estar cumpliendo con eso, Pedro, nada más lo que necesitan es que entonces también si van a hacer por ahí la actualización, por ejemplo, de su perfil de seguridad, pues dentro de esto también incluyan las presentaciones que se le dan al personal de nuevo ingreso para demostrar que efectivamente ahí se está impartiendo la política y pues también recabar las evidencias de la capacitación de este personal para asegurarnos de que efectivamente con esto podemos demostrar que ahí se le está impartiendo la política al personal de nuevo ingreso, y del que no tengamos evidencia, pues yo sí les recomendaría que vayamos recopilando la evidencia de alguna forma de que les hemos comunicado la política, ¿no? Y luego aquí Sadi nos dice, ¿cada cuándo debe realizarse el análisis de riesgos? ¿Dónde lo estipulan CITIPAD y OEA? De hecho, ambas certificaciones nos dicen que el análisis de riesgos se debe de llevar por lo menos una vez al año. De hecho, CITIPAD, pues obviamente la recertificación es de manera anual. OEA, pues bueno, tiene una vigencia de 2 años, pero OEA también es muy específico en el perfil que esto se debe llevar a cabo de manera anual. Entonces aquí incluso nos dicen, es de manera anual o si alguna situación cambia en la empresa o si
se llega a materializar algún riesgo, es cuando tendríamos nuevamente que hacer por ahí algún tipo de análisis. Pero como mínimo, los tenemos que llevar a cabo de manera anual. Y luego aquí, Iván nos dice que si hay un mínimo de exportaciones anuales para poder certificar CityPat. De hecho, no. Aquí incluso ya lo he platicado yo con los especialistas, no hay un criterio en particular para decir cuántas exportaciones. Lo que sí nos han pedido, lo que sí hemos visto, es que nos piden las últimas 5 exportaciones que haya hecho la empresa y no nos los dicen en un periodo de tiempo determinado, entonces no hay un mínimo de exportaciones. Así es. El análisis de riesgo se debe actualizar cuando se materialice algún riesgo. Entonces, es con esto. Ahorita me sigues ayudando por ahí con las preguntas, Cliff. Entonces, aquí, miren, vamos en el primer punto y todavía tenemos aquí una cuestión en el punto 1 y en el punto 2 de la evaluación de riesgo de CityPat. Los planes de contingencia. Aquí, CityPat, los simulacros no nos los pide aquí en la evaluación de riesgos. En la evaluación de riesgos sí nos pide que tengamos los planes de contingencia, pero CityPat ahí no nos pide los simulacros. Los simulacros CityPat nos los pide en el requisito de entrenamiento, seguridad, amenaza y conciencia, o es decir, en la capacitación y concientización. Ahí es donde nos dice que deberíamos de llevar a cabo simulacros para asegurarnos que los planes de contingencia funcionen de una forma correcta. En realidad aquí para CityPat hacer los simulacros termina siendo una buena práctica. De hecho, no es un must o un requisito como tal. Entonces, si hacemos los simulacros para CityPat, eso nos lo van a tomar como una buena práctica. En OEA, no, en OEA es una obligación. OEA nos pide 10 planes de contingencia documentados y no nos menciona uno que es el principal, que es el de contaminación de embarques. Entonces, para OEA tendríamos que tener 11 planes de contingencia documentados y OEA sí nos pide como obligación llevar a cabo un simulacro por cada uno de los planes de contingencia que tenemos documentados en la organización. Entonces aquí sí, como les digo, sí encontramos diferencias. Incluso para ellos sí les recomendaría que tuvieran un programa de implementación de los simulacros. Para si vamos a hacer 11, pues podríamos programar uno por mes. El programa nos va a ayudar a que si viene la auditoría y nos cae, por ejemplo, en agosto, pues tendríamos que mostrar los simulacros que llevamos hasta agosto y no la totalidad, porque si no tenemos este programa y nos cae la auditoría y no hemos completado todos los simulacros, la autoridad lo que va a hacer es que nos va a pedir la totalidad de los simulacros que faltan. Entonces aquí, como recomendación para OEA, les doy que efectivamente tengan un programa de simulacros, los pueden ustedes prorratear a lo largo del año y nuevamente para lo que les digo, si hoy y estuviéramos recibiendo la auditoría en agosto, pues hasta le tendríamos que mostrar hasta agosto a la autoridad cuáles son los simulacros que llevamos y no nos tendría que pedir la totalidad. Pero si no existe este programa, pues esto es lo que ya hemos visto, la autoridad les va a pedir la totalidad de los simulacros que faltan que no han hecho en el año, para que lo tengan por ahí en consideración. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, hablando aquí del requisito de los socios comerciales. Entonces, en CityPat, si bien este requisito también es importante, aquí CityPat, pues bueno, toma en consideración como socios comerciales críticos, principalmente a los que tenemos dentro de la cadena de suministros. Por eso incluso para los CBPs también es importante el mapeo. Entonces, CITIPA también nos dice que debemos de monitorear la certificación a través de los arreglos de reconocimiento mutuo. Si nuestros socios comerciales tienen certificaciones CITIPAT OEA, que para eso está el portal de CITIPAT en el apartado del SBI, del Status Verification Interface. Aquí, si nuestros socios comerciales tienen certificación CITIPAT, ahí la podemos monitorear. Y si nuestros socios comerciales tienen certificación OEA, pues bueno, también están los listados de socios comerciales en el portal de SAT donde los podemos descargar y ahí podemos ver efectivamente si las empresas de transporte o agentes aduanales cuentan con una certificación OEA. Incluso, pues bueno, aquí en CityPat también se trabaja mucho la parte de los cuestionarios de seguridad, que incluso para algunos criterios de algunos especialistas del CBP con los que hemos platicado, nos dicen que si la empresa incluso ya está certificada, pues en el cuestionario la primera pregunta que le podemos hacer es que si ya cuenta con una certificación CITIPATOEA. Incluso si nos dice que sí, pues bueno, no estarían obligados a contestarnos el resto del cuestionario, ¿no?
Entonces, pues bueno, aquí les digo, este es desde la perspectiva de CityPad. Aquí en el requisito de socios comerciales, en donde sí le está poniendo especial atención CityPad, es en la cuestión de la responsabilidad social, es decir, estar en contra del trabajo forzoso y la explotación infantil. Aquí sí ya tuvimos un caso con una empresa donde la especialista le preguntó al guardia de seguridad que qué turnos manejaban. El guardia de seguridad le contestó que manejaba turnos de 24 por 24 y bueno, ahí fue todo a mal en la visita de validación, ¿no? Prácticamente ahí digo, se molestaron, decían que eso era esclavitud moderna, que cómo se atrevían a tener una persona 24 horas, que entonces dónde dormía, que qué iba a cuidar, y pues bueno, esto es algo que sí se toma muy en serio CBP, esta cuestión de la responsabilidad social en contra del trabajo forzoso y la explotación infantil. Entonces esto sí, por ahí manejar turnos mayores a 12 horas, porque si yo sí les preguntaba, bueno, entonces, ¿qué es algo que ustedes sí consideran todavía dentro de lo legal, pudiéramos decir así, en los turnos de los guardias de seguridad? Pues ellos sí nos decían, lo más que pudiéramos aceptar nosotros es una cuestión de 12 por 12, ¿no? Pero, pues bueno, ya sí tuvimos la experiencia donde sí ya una empresa perdió su certificación precisamente por manejar turnos de 24 por 24 con los guardias, porque pues obviamente eso sí lo ven totalmente fuera de la ley y pues obviamente para ellos cae dentro de los, de los indicadores de trabajo forzoso, ¿no? Ahora, OEA, OEA es otra cuestión totalmente diferente aquí con los socios comerciales, porque OEA nos dice que les tenemos que hacer auditorías de manera física. Aquí no importa si están certificados o no están certificados. Sí hace por allí una diferenciación entre los certificados y los no certificados. Aquí lo que podemos hacer nosotros como empresa, podríamos tener documentado que a las empresas certificadas les hacemos la auditoría cada 2 años para no tenérselas que hacer por ahí cada año, pero esto debería estar muy claro en sus procedimientos. Y en OEA, pues bueno, aquí aparte nos va a pedir la criticidad de los socios comerciales. Entonces sí es importante que tengan identificados cuáles son los socios comerciales críticos, que para proceso, pues bueno, nosotros también hemos generado por ahí una estrategia de tener socios comerciales de criticidad alta, media o baja, porque también nos dice que debemos de tener un programa, ahora sí que para las auditorías a los socios comerciales, que empiecen por los más críticos, de los más críticos a los menos críticos. Y aquí es igual como en la recomendación que les daba yo precisamente para la parte de los planes de contingencia. Sí es bien importante el programa, porque si llegamos y recibimos la auditoría, a la autoridad nada más tendríamos que demostrarle el cumplimiento de las auditorías que tenemos programadas hasta el día de hoy, y con eso, pues bueno, no nos tendría que pedir la totalidad de las auditorías de los socios comerciales que nos faltan. Si no existe este programa, ya también nos ha pasado que OEA pide la totalidad de las auditorías a los socios comerciales faltantes, precisamente por no haber este programa. Entonces, aquí bien importante, como les decía, tanto para los planes de contingencia como para los socios comerciales, es bien importante el programa porque, pues bueno, eso nos va a permitir, pero pues obviamente también tienen que ir en cumplimiento de acuerdo a su programa, porque pues si no, pues ahí va a generarse el hallazgo, ¿no? Entonces, en OEA está complicado. De hecho, incluso, pues bueno, ya lo hemos visto, pide que las auditorías sean de manera presencial, no virtual. Entonces, y pues obviamente para demostrar que efectivamente se están haciendo las auditorías, pues prácticamente tendrían que tener varios documentos, ¿no? Tendrían que tener el programa, tenían que tener un plan de auditoría por cada una de las auditorías que están haciendo, que con esto, pues bueno, con los datos que están en la auditoría, pues pueden demostrar si quienes están haciendo la auditoría forman parte del comité de seguridad. Recordemos que tenemos que demostrar que a la autoridad que el comité de seguridad formó parte de las auditorías a los socios comerciales. Luego viene un informe de auditoría, donde en OEA tenemos que demostrar tanto los cumplimientos como los incumplimientos. Para OEA ya lo hemos visto que no vale que un informe de auditoría solo traiga las no conformidades o los incumplimientos.
también tenemos que demostrarle a la autoridad cómo el socio comercial está cumpliendo. Y esto no nada más es para los de socios comerciales, también es para las auditorías internas. En las auditorías internas también no tenemos que mostrar nada más los incumplimientos, sino los cumplimientos también. Y por último, también tenemos que tener documentados los planes de acción correctivos o preventivos derivados de los hallazgos identificados. Ya lo vimos tanto en las auditorías internas como en las auditorías de los socios comerciales. Entonces, sí es más documentación la que tenemos que presentar para OEA en esta cuestión de las auditorías. Porque, por ejemplo, para CityPat, la auditoría, nosotros hemos hecho el paso 3. El paso 3 lo imprimimos como informe de auditoría y para CBP está bien esa parte, ¿no? Entonces aquí, socios comerciales es un punto importante. En OEA principalmente el requisito de socios comerciales es donde le están levantando hallazgos a las empresas y es el requisito por el cual principalmente también están generando inicios de cancelación, porque recordemos que para OEA, derivado de una visita de validación, los hallazgos que se encuentren solo vamos a tener 20 días hábiles para subsanarlos, que es una diferencia importante que traemos también con CityPat. CityPat, si nos llegan a identificar hallazgos en el proceso de validación, nos pueden dar 30, 60 o hasta 90 días para subsanarlos. Entonces, pues bueno, en CityPat sí nos dan un poco más de tiempo. En OEA solo vamos a tener 20 días hábiles. Si no logramos subsanar los hallazgos en esos 20 días hábiles, pues bueno, ahí vamos a entrar en un inicio de cancelación, ¿no? ¿Cómo vamos por ahí con las preguntas, Cliff? Gracias, Ramiro. Interesante y muy participativos. De hecho, hay muchas preguntas. Vamos a recapitular. A ver si hay varias que se repiten así. Por acá tenemos a Sadi. ¿Cada cuánto se debe realizar el análisis de riesgos y dónde lo estipulan Citipado OEA? No sé si ya lo Ese, habíamos ese, ese, contestado. ese, ese ya lo contestamos, sí, ya Sí, lo hay un dijimos. mínimo de exportaciones. Ambos nos dicen por lo menos una vez al año y sí está documentado por ahí en los perfiles de seguridad. Correcto. Ángel, hay un mínimo de exportaciones anuales para poder certificar Ese ya también lo Citipad. contestamos. Perfecto, Juan David. El análisis de riesgo se debe actualizar cuando se materializa algún riesgo. Sí, ese también ya lo hemos contestado. Esmeralda, ¿existe un tiempo estándar para realizar inspecciones? No, Esmeralda, no existe un tiempo estándar. Digo, nosotros ya hemos hecho por ahí los ejercicios. Una inspección bien hecha más o menos se lleva como 10 minutos, aproximadamente. Entonces, bueno, mientras tengan todas las herramientas necesarias, ¿no? Y en los usos comerciales, miren, sí, desde la perspectiva de CityPad, si hacemos las visitas a los usos comerciales, ellos lo van a ver como una buena práctica, porque CityPad no nos dice que ya porque mandemos los cuestionarios no dejemos de hacer auditorías. De hecho, para CityPad, la única forma en la que podemos verificar realmente que el socio comercial no esté incurriendo en prácticas de responsabilidad social, es decir, prácticas de explotación infantil o trabajo forzoso, pues nos dicen que es visitándolos, ¿no? Entonces, si hacemos visitas, si hacemos auditorías presenciales, Citipa siempre las va a ver como una buena práctica. OEA, sí tenemos que demostrar que las visitas, que las auditorías fueron, hechas de manera presencial. Entonces, esto sí se hace a través de fotografías, lo que podamos nosotros, poner. Aquí entre nos, le hemos hecho nosotros sí trampa a la autoridad y las hemos hecho virtuales como si las hubiéramos hecho presenciales, porque sabemos que esto, pues bueno, termina siendo una inversión fuerte precisamente para las organizaciones que tienen la certificación OEA, ¿no? Creo que algo importante, y Ramiro, que mencionas, justo es eso, la Ujú. estrategia que hemos manejado con muchos clientes, incluso algunos que están aquí conectados, que son testigos del buen resultado que eso ha tenido. Y se relaciona con un comentario, pregunta que por aquí tiene Gris. ¿Las auditorías a socios comerciales deben ser anuales o se pueden realizar por criticidad basado en los resultados del análisis de riesgo? De hecho, sí se pudieran hacer por criticidad, Gris, pero esto también tendría que estar muy bien documentado en procedimientos, porque si no tenemos sustentado en procedimientos, entonces la autoridad se va a lo que dice el perfil y dice, anual, ¿no? Por eso les decía, incluso los socios comerciales certificados, nosotros sí podríamos poner en nuestro procedimiento que a esto se realizan las auditorías cada año, perdón, cada 2 años. Y pues bueno, como está en procedimientos, pues ahí la autoridad no nos tiene que decir, pero obviamente pues también tendríamos que tener las auditorías de los comerciales llevadas a cabo, cada 2 años, ¿no? Porque recordemos que también cuando
documentamos nuestros procedimientos, lo que dicen nuestros procedimientos se convierte en una obligación, se convierte en un debe, ¿no? Y lo que Iván nos Así dice, ¿te es. podría pedir la autoridad de los simulacros de septiembre y diciembre del año pasado? Sí, de hecho esa es la forma en la que la autoridad se da cuenta de si efectivamente estamos llevando a cabo los simulacros de manera anual. Entonces sí, te puede pedir los simulacros del año pasado y te puede pedir los simulacros de este año. Y posiblemente si no tienes alguno, pues bueno, ahí puede venir por ahí el hallazgo, ¿no? Y si en los simulacros debe participar toda la empresa, no, pues bueno, de hecho, es que también va a haber diferentes tipos de simulacros. Estarán los simulacros de escritorio. Por ejemplo, un cierre de carreteras, un cierre de aduanas será un simulacro de escritorio porque pues, no vamos a cerrar las carreteras ni vamos a cerrar las aduanas, ¿no? Pero habrá otros simulacros como el de las inspecciones, o el de contaminación de embarques o ¿cómo se llama? De paquetes sospechosos, pues bueno, donde ahí sí nos requerirán que tengamos videos del CCTV, fotografías. O sea, es decir, cuando vamos a hacer un simulacro, o sea, no nada más esconderle ahí el paquetito, o sea, tendríamos que documentar todo lo que dice el simulacro, que tendríamos que generar de formatos, recopilar evidencias, toda esa cuestión, es algo que realmente tendríamos que hacer. Y eso pues obviamente quedaría como hay un archivo con fotografías, evidencias, expedientes, bitácoras, etcétera, lo que sea, para demostrar que el simulacro se llevó a cabo de manera correcta. O si falló el simulacro, es decir, que falló alguno de los controles, pues eso nos llevaría a hacer un análisis de causa raíz para determinar cuál fue el control que falló y pues eso nos llevaría también a generar acciones correctivas o preventivas para que pues obviamente los controles y los planes de contingencia funcionen de una manera correcta y pues volver a repetir el simulacro en todo caso, ¿no? Efectivamente, Ramiro. Por aquí también tenemos preguntas con respecto a los turnos. En cuanto a los turnos de 24 por 48, ¿podría cumplir? No, mientras mencionen cosas de 24, Ya estamos para en la riesgo. autoridad, sí, sí, para la autoridad eso ya es trabajo forzoso. Aquí, como les digo, porque nosotros hicimos la pregunta, bueno, ¿y qué es algo que pudiera considerarse dentro de, que pudiera ser aprobado por ustedes como especialistas del CBP, ¿no? Y así nos dijeron, lo más que vemos, y eso no es porque sea lo mejor, turnos de 12 por 12, pero más allá de 12 por 12. Ahí sí, eso sí ya son, para ellos ya es incurrir en prácticas de trabajo forzoso, ¿no? Voy a ir al apartado de preguntas y respuestas, que es otro campo que Tim tiene para Ujú. enviar mensajes directas. Ya volvemos a la caja de comentarios general. Por acá nos Ah, pregunta Isaac, ¿dónde puedo encontrar el listado de socios comerciales que cuentan con certificación OEA? por aquí se los paso al final, se los paso por aquí por el chat, les paso el enlace, sí lo podemos ver. Déjenme ver si les puedo compartir Y por al aquí. igual, junto con la grabación, también se lo podemos compartir, Ramiro. Ok, ¿Cuál sí, les parece? Y con la herramienta que les vamos a compartir del diagnóstico, ahí les enviamos toda esa información para que ahí lo puedas tener, Isaac, y todo el equipo. sí, correcto. ¿Les parece? Por acá nos pregunta Patricia, soy nueva en esta empresa y no encuentro el oficio de recertificación vigente para 2026. ¿Hay manera de recuperarlo o solicitarlo? Si es de OEA, pues debe estar en su buzón tributario. Recuerden que todas las notificaciones que les hace la autoridad es a través del buzón tributario. Entonces, si les llegó la notificación, pues bueno, esto sí debe estar por ahí en su buzón tributario. Excelente. Por acá también, para la actualización de nuestro perfil en Bucen, ¿cómo se gestiona ante la autoridad? Porque ya enviamos un correo, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Bueno, también aquí la autoridad se está tomando bastante tiempo. Se supone que cada vez que hacemos una notificación, algo, pues ellos tienen 120 días hábiles para responder. Entonces aquí, digo, se tardan bastante, se están tardando bastante en responder. Y pues bueno, las notificaciones que estén llegando, pues bueno, ahí sí que estar muy pendiente del buzón tributario porque es el único medio por el que está haciendo notificaciones la autoridad. Si efectivamente no hemos recibido algo a través del buzón tributario, pues es que no hemos recibido respuesta formal por parte de la autoridad, ¿no? Excelente. Por acá Romina nos compartió en la otra cajita de preguntas el link. Se los voy a colocar en el chat. De todas maneras, en la grabación, en el correo que les envié posterior,
Se los vamos a enviar por aquí, lo relaciono para que también lo tengan. Ram, tenemos varias preguntas y comentarios. No sé si quieras tú Sí, avanzar y ahorita... voy a avanzar con la parte de ciberseguridad donde mientras se van haciendo por ahí otras preguntitas y los vamos respondiendo, ¿no? Entonces, con la parte de seguridad de ciberseguridad de CityPath, la verdad es que aquí, si su especialista de seguridad no es muy ducho en estas cuestiones de ciberseguridad, pues no van a ahondar mucho, ¿no? Sí van a buscar que a través de sus procedimientos, sus políticas, efectivamente estén cumpliendo con los requisitos que marca propiamente el perfil. Aquí una única cuestión que tenemos desde la parte de ciberseguridad, y que sí hacen la pregunta, y esto sí lo he visto que han sido varios especialistas, hay un requisito que habla de cómo se comparte la información con el gobierno en caso de tener un ciberataque. Esto, para que lo tengamos claro nada más, es a través del portal del CISA, del CISA.gov. Déjenme se los comparto por aquí también para que lo vean. Listo. Correcto. Ustedes entran aquí a la página de CISA. Y pues bueno, aquí a través de, en la casillita esta roja que vemos aquí a la parte superior izquierda, ahí es donde podemos hacer un reporte de ciberseguridad a los organismos de Estados Unidos. Se supone que incluso podríamos hasta recibir ayuda ahí del FBI, y es lo que nos han dicho por ahí los especialistas. Pero pues bueno, este es algo que si no lo tienen, pues bueno, esta es la forma en la que podemos compartir información con el gobierno de los Estados Unidos, precisamente en estas cuestiones relacionadas con la parte de ciberseguridad. Entonces, también aquí otra de las cuestiones importantes para CityPad, pues bueno, pues es que también tengamos por ahí nuestro plan de continuidad de operaciones o nuestro plan de contingencia en caso de que llegáramos a tener un ciberataque. Eso es importante. Y también CityPad hace mucho énfasis en que le demos capacitación al personal en temas relacionados a la ingeniería social. De hecho, hoy pues, es bien sabido que los usuarios es el eslabón más débil en esta cuestión de ciberseguridad. Entonces aquí sí es algo que sí nos piden, que efectivamente le demos capacitación al personal en cómo identificar cuestiones de phishing, correos apócrifos, porque pues bueno, a través propiamente hoy del correo es donde principalmente se están generando los ataques cibernéticos a las empresas. Y esto es algo de lo que sí nos piden, que efectivamente tengamos evidencias de haberle dado capacitación al personal en temas relacionados a esta cuestión de ingeniería social o cuestiones de ciberseguridad, como las podamos entender más fácilmente, y estas cuestiones de phishing, ransomware y todas estas cuestiones, ¿no? Desde la perspectiva de OEA, aquí también, como los especialistas no es que sean los más duchos en estas cuestiones de ciberseguridad, lo que está haciendo OEA es que como muchas empresas, principalmente de las de manufactura, prácticamente todos sus controles de ciberseguridad son desde corporativo, pues la mayoría de las veces sus procedimientos están en inglés. Entonces, lo que aquí sí no acepta OEA es que presentemos documentos en inglés para el cumplimiento de los requisitos de la parte de seguridad de las tecnologías de la información. Aquí nuestra recomendación es que lo que podemos hacer es un documento aterrizado que cumpla con lo que nos marca por ahí el perfil de OEA. Y si tenemos otros documentos en inglés, hagamos relación a esos documentos sin que necesariamente tengamos que traducirlos, ¿no? Porque también estos documentos, pues obviamente también traen información por ahí crítica con respecto a esta cuestión de la ciberseguridad. Entonces aquí sí, este ha sido uno de los hallazgos precisamente por parte de OEA, que los documentos que se presentan están en inglés. Entonces, pues bueno, aquí la recomendación es simplemente tener documentos en español, y si van a tener documentos en inglés, pues bueno, que estos documentos en español hagan referencia a esos documentos en inglés, pero sí tener un procedimiento base que diga cómo se cumple todo esto que nos marca el perfil de OEA. Entonces, vámonos con el siguiente requisito, que es la seguridad de los vehículos de carga. Entonces aquí también vamos a encontrar algunas diferencias. Por ejemplo, los vehículos que nos pide inspeccionar CityPad, pues principalmente van a ser los vehículos de exportación hacia los Estados Unidos. Esos son los que le interesan a CityPad.
Y en OEA, pues bueno, OEA sí nos va a pedir que todo vehículo que ingrese o salga de las instalaciones debe ser revisado. Aquí ambos programas nos dicen que la inspección debe estar cubierta por el CCTV, pero por ejemplo para CityPad con dos cámaras bien posicionadas podemos tener todo el proceso cubierto. Y pues con OEA ya hemos tenido la situación de que el especialista de seguridad le pide cámaras adicionales a la empresa porque a su criterio no se cubre totalmente el proceso de inspección. Entonces, pues bueno, también sabemos que instalar cámaras de más a veces es una cuestión complicada y nuevamente vuelvo a la parte de que si llegamos a tener un hallazgo de este tipo, pues en OEA solamente tenemos 20 días hábiles para subsanar el hallazgo. ¿Listo? Porque también hemos apoyado empresas en atender estos requerimientos. Hoy OEA prácticamente quiere que se haga la revisión completa, se tiene que ver que utilizan bien su herramienta. De hecho, ya hemos hecho por ahí algunas capacitaciones y les hemos enseñado a los guardias utilizar las herramientas por separado, que eso es importante porque cuando van y utilizan las dos herramientas al mismo tiempo, le ponen atención a una o le ponen atención a otra. Y para OEA ya nos están pidiendo que incluso el techo se debe revisar con el espejo cóncavo, o sea, como les digo, les van poniendo por ahí como más dificultad a las cosas. Entonces, para OEA hoy incluso necesitamos tener espejos extensibles para poder llevar a cabo las inspecciones completas, es decir, que incluso podamos inspeccionar el techo con el espejo. Entonces aquí, pues bueno, también es donde vamos a encontrar algunas diferencias y también este es uno de los requisitos donde principalmente le están levantando hallazgos a las empresas. Eso es, en OEA es precisamente lo que piden como evidencias es que se manden los videos del CCTV donde se pueda demostrar que se hizo la inspección de manera correcta, completa, cubriendo todos los puntos, tanto por el exterior como por el interior. Entonces hay empresas que parten la inspección, a veces el guardia hace el exterior y ya cuando está en el andén hace el interior. Si las cámaras alcanzan a dar hacia adentro para ahora, esto está totalmente correcto. Si no, pues bueno, ahí es donde va a venir precisamente el hallazgo por parte de la autoridad, específicamente para OEA, donde muy posiblemente les pueda solicitar cámaras adicionales para que se logre ver el proceso completo en el CCTV. ¿De acuerdo? ¿Tenemos preguntas por ahí, Clips? Sí, Ramiro, tenemos muchas, está muy participativo el chat. Tenemos las 12:54 p.m., les prometimos que una hora. No sé si tú tengas más temas, Ramiro, por desglosar, porque propongo algo. Que De hecho, termines yo sí todo tengo, tu mira, bloque. ve conjugando las preguntas, porque puede ser que algunas se estén Si hay repitiendo. algunas que están. Entonces terminamos y, no, y me haces por ahí como las más representativas, ¿no? Vale, excelente. Si quieres, finaliza tú todo tu Ajá. bloque. Ujú, Ya checamos qué preguntas a lo mejor podemos ir uniendo y ligando. Y ujú. finalizamos presentando el calendario de entrenamientos 2026. Correcto. Entonces me voy con la parte de los sellos de seguridad. Aquí CityPad también, aquí sí CityPad le hace especial énfasis a esta cuestión de los sellos de seguridad. Prácticamente en CityPad cuando se hace el recorrido lo hemos visto, si van como a ver el CCTV, ven algo de las instalaciones, pero en CityPad donde sí van siempre es a ver dónde están resguardados los sellos. Quieren ver que los sellos estén resguardados bajo llave, que efectivamente se tenga una asignación de los sellos, que sí tengamos las auditorías de los sellos, que esto nos lo piden ambas certificaciones, ¿no? Entonces esto sí va para ambas esta cuestión de los sellos. Los sellos sí deben de estar resguardados bajo llave. Este, debemos de tener una correcta asignación de los sellos. Como buena práctica nos dicen que los sellos se deberían de asignar de manera aleatoria y debemos de tener las auditorías de los sellos, que este es por lo general lo que siempre les anda faltando por ahí. Las auditorías de los sellos es también, ustedes establecen la periodicidad en sus procedimientos. Ahí también no se vayan a dar un balazo en el pie, porque si dicen que las hacen cada semana, pues cada semana tendrían que tener esa evidencia. Si dicen que cada mes, si dicen que cada 3 meses, aquí la autoridad sí no nos pone un plazo específico para llevar a cabo estas auditorías de sellos, pero sí tenemos que tener las evidencias de que generamos estas auditorías de hecho, es algo sencillo. Si nosotros le asignamos, por ejemplo, 100 sellos a embarque, pues obviamente embarques los va a ir asignando en el momento que vayamos a ir a hacer la auditoría. Entonces le vamos a decir, a ver, se te asignaron 100 sellos, ¿cuántos has asignado? 75, te deben de quedar 25, quedan 25. Ok, esa fue la auditoría de sellos y de eso hacemos una minuta, ¿no?
La cuestión aquí es que si nos llegan a faltar sellos, pues entonces eso sí termina siendo un incidente de seguridad que debe ser investigado para ver qué pasó con esos sellos, ¿no? Hacia allá van, porque al final del día, pues bueno, los sellos son el candado que nos permite mantener la integridad por ahí en el tránsito de las mercancías. Entonces, ese es para la parte de sellos, que en OEA pues está establecido en el 7.1, en la seguridad de los vehículos de carga en el 7.1. En la seguridad de procesos, pues bueno, aquí no es algo que comúnmente encontremos hallazgos ni en CityPath ni en OEA. Prácticamente en la seguridad de procesos, pues, lo que hacen las empresas es documentar cómo documentan los embarques, cómo cargan las mercancías. Digo, aquí sí entra un poquito esta cuestión de que efectivamente tengamos procedimientos para el manejo de discrepancias. Sí, que eso es algo que sí tendríamos que hacer. Lo que sí hemos visto en OEA, principalmente porque ahora digo, por ejemplo, las auditorías de CityPath, las de validación duran 4 horas más o menos, las de OEA sí duran todo el día y con algunos clientes ya lo hemos visto que se terminan por ahí hasta la madrugada. Entonces aquí sí, por ejemplo, otra de las cosas que OEA, como OEA ve importaciones y exportaciones, también los sellos que le retiramos a los remolques, no puede haber sellos tirados, que bueno, ni para CityPad, porque también CityPad cuando hacen el recorrido, si ven sellos tirados, también eso les genera como ruido. Entonces los sellos que se quitan de los remolques se tienen que depositar por ahí en algún receptáculo y esto es para que si llegamos a tener por ahí alguna situación, pues podamos ir hacia atrás y podamos investigar y revisar que los sellos con los que salieron fueron con los que llegaron. Entonces, si sellos tirados de los sellos que retiramos de los remolques, esto pues bueno, sí termina siendo por allí una observación para CityPad y para ver si termina siendo un hallazgo, ¿no? En la seguridad agrícola, pues bueno, aquí esta le pone mucho más atención CityPad, pues es simplemente verificar que estemos asegurándonos de que los embarques de exportación vayan libres de materiales biológicos, ¿no? En el control de accesos, aquí ya lo hemos visto, sí nos pasó con CityPad, precisamente con esta misma especialista que detectó ahí al guardia de 24 horas. Ella sí se registró con un nombre diferente. Entonces, pues bueno, ya vimos que también llegan a hacer ese tipo de prácticas. Entonces aquí sí, como no es algo que necesariamente vayan y auditen, pues desde el momento que están ingresando, pues prácticamente están auditando que el procedimiento del control de acceso se esté llevando de manera correcta. Aquí sí, si las bitácoras son escritas, pues bueno, asegurémonos de que registremos al especialista con su nombre, porque si les decimos regístrese, vamos a correr ese riesgo. Entonces aquí sí yo sí les recomendaría que nos aseguremos de verificar cuando se hagan los registros, que sí estén registrando con el nombre que es. Incluso yo les recomendaría no dejemos que ellos se registren, o sea, registrémoslo nosotros y asegurémonos de que están firmando como firman en su identificación oficial, ¿no? En la cuestión del control de accesos, pues bueno, también aquí es donde nos piden ambos programas que los guardias de seguridad deberían de tener sus procedimientos a la mano para consulta y aplicación. Entonces, en ambas certificaciones, asegúrense que los guardias conozcan los procedimientos, sepan en dónde están, de qué se tratan, tengan las evidencias de haber capacitado al personal en los procedimientos, porque esto que les estoy diciendo termina siendo el principal hallazgo en el control de accesos. Que los guardias no conocen los procedimientos, no saben dónde están, no los tienen a la mano para consulta y aplicación y no se les ha dado capacitación en los procedimientos. Entonces, prácticamente eso es lo que encontramos como hallazgo principal en la parte del control de accesos. Seguridad física, pues bueno, los hallazgos principalmente van relacionados al CCTV. Pues una sería que no tuviéramos CCTV, o no tuviéramos cubierta el área donde se lleva a cabo la inspección de los vehículos de carga. Este sí es algo importante, porque también si llegáramos a tener una contaminación, sería el control con el cual podríamos, bueno, el que tendría uno de los controles que tendría mayor peso para demostrar la debida diligencia de la autoridad en caso de una contaminación de embarques. Entonces, pues bueno, aquí lo del CCTV debe estar funcionando, como les digo, debe de cubrir los procesos de inspección
y pues ya también ahí lo hemos visto con la cuestión de la iluminación, si llegan a ver el CCTV, si nos piden que lo pongamos en la noche para ver si la iluminación pues efectivamente coayuda al CCTV para, en caso de que tengamos cualquier incidente de seguridad, pues obviamente podamos investigarlo. Entonces aquí, en la cuestión de seguridad física, como les digo, principalmente si vamos a encontrar hallazgos, van a ir relacionados con el CCTV. Y en OEA todavía tenemos una cuestión particular, que es donde principalmente le está levantando hallazgos a las empresas. OEA pide un análisis de riesgos de CCTV, que no tiene que ver con el análisis de riesgos del 1.1. Este es un análisis de riesgos de instalaciones, digámoslo así. No tenemos que tener el layout, tenemos que tener identificadas las zonas críticas y tenemos que decirle a la autoridad cuántas cámaras tenemos por cada una de las zonas críticas que tenemos en la empresa y si estas están cubiertas por el CCTV. Si alguna de estas zonas no está totalmente cubierta o parcialmente cubierta, pues aquí no hay otro plan de acción más que poner cámaras adicionales en estas áreas que tenemos identificadas como críticas, ¿no? Y en seguridad física en OEA, otro de los hallazgos que está levantando es las cartas responsivas de las llaves. Entonces, si nosotros tenemos llaves físicas principalmente, dentro de alguna zona crítica, como podría ser el cajón de embarques, o cajones donde se guarden documentos, es decir, llaves físicas, llaves físicas que estén dentro de las zonas críticas, OEA sí nos va a pedir que tengamos las cartas responsivas de las personas a las que les hemos entregado esas llaves físicas, que eso termina siendo uno de los hallazgos principales que también seguimos encontrando en las visitas de validación de OEA. Y luego en la parte de seguridad del personal, en la cuestión de recursos humanos, pues bueno, aquí el principal hallazgo termina siendo de que los expedientes del personal no estén completos de acuerdo a lo que se ha establecido en procedimientos, que esto también es algo muy similar en la parte de socios comerciales, que también es algo que revisan. Digo, yo me fui directo a las auditorías, pero en socios comerciales también recordemos que en la selección del socio comercial, pues también tenemos que tener un expediente y también lo que se van a revisar principalmente de los críticos es que los expedientes estén completos de acuerdo a lo que hemos establecido en procedimientos. Entonces aquí nomás les doy un tip. En CityPad, si CityPad nosotros le presentamos 3 expedientes, esos 3 expedientes son los que van a revisar. Pero en OEA no es así. OEA te va a decir, a ver, tu listado de puestos críticos, quiero el expediente del 1, del 4, del 16 y del 24. Entonces, a ver, tu listado de socios comerciales críticos, quiero el expediente del socio comercial 1, del 2, del 14, del 24, ¿no? Entonces, así es como lo revisa la parte de OEA. Y en la capacitación, pues es que a veces ni siquiera tienen que irse a revisar capacitación para ver si le han dado capacitación al personal, porque al personal le van preguntando cosas y pues desde ahí se van dando cuenta de si efectivamente hemos capacitado o no al personal. Pero más allá de esto, pues sí tenemos que tener las evidencias de capacitación del personal. Sí es importante los materiales de capacitación para ver qué es lo que les estamos enseñando, capacitando, las listas de asistencia, evidencia fotográfica si es que se llega a tener y principalmente si les estamos aplicando exámenes al personal para asegurarnos de que la capacitación pues haya sido bien recibida precisamente por los participantes, ¿no? Entonces estos son los principales hallazgos que encontramos. Entonces ya vemos algunos son similares, pero pues bueno, en NOEA sí vamos a tener mucho más tela de dónde cortar, o los especialistas van a ser mucho más específicos y mucho más especiales, y pues precisamente porque desde la perspectiva de OEA, ellos sí traen la consigna de encontrar para generar esos inicios de cancelación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que no nos tengamos que esperar a que tengamos una visita de validación. Afinemos nuestros programas, tanto CityPad como OEA. Otra que nos encontramos en CityPad, y bueno, en OEA es algo muy similar, pero CityPad también, yo sí les recomendaría que prácticamente tengan acomodados si los van a tener en digital, tengan acomodados sus documentos por criterio mínimo de seguridad, tanto sus procedimientos como evidencias, porque va a ser mucho más fácil mostrárselas al especialista cuando estén ahí. El especialista prácticamente se va así por criterio. A ver, dice, criterio 1, ¿cuál es qué procedimiento tienes para eso?
Porque en CityPad no necesariamente el especialista que tienen asignado va a ser el especialista que les va a hacer la visita de validación. Entonces, a veces cuando va otro especialista, pues les vuelve a pedir toda la información otra vez de lo que ustedes tengan documentado para revisarla. Y mientras ustedes la tengan acomodada por carpetas, por criterio mínimo de seguridad, cada una con sus procedimientos y evidencias, créanme que va a ser mucho más sencillo. A los especialistas de CityPad sí les da un poquito de cringe que les estén preguntando las cosas y no sepan en dónde estén o no sepan en qué procedimiento están o no tengan como mucho conocimiento de eso. Eso es como lo principal que les llega por ahí a hacer ruido a los especialistas de CityPad. Y en OEA, pues sí se van a ir a detalle. En OEA, recordemos que si algo dice el perfil o algo marca el perfil y no está procedimiento, pues desde ahí ya estamos en incumplimiento en algo para nuestros procedimientos con OEA. Entonces, en OEA sí es bien importante de asegurarnos que todos nuestros procedimientos contengan todo lo que nos marcan los subestándares en el perfil de seguridad. Entonces aquí, con esto ya les dimos un overview de cuáles son los principales hallazgos en las visitas de validación, tanto de CityPad como de OEA. Entonces ahora sí, si tenemos preguntas por ahí, Cliffs, adelante. Así es, Ramiro. Pues bueno, ya nos pasamos unos minutitos. Creo que calculamos que a la 1:15 ya cerramos. Voy a reunir como las varias que estaban por ahí juntitas para ya presentarles lo final. La primera, el proceso de colocación del sello de seguridad en las unidades de transporte. ¿Debe quedar grabado? ¿Qué tipo de evidencia y por cuánto tiempo? Bueno, miren, aquí los programas sí nos dicen que ya, FOIA específicamente, porque ya lo empezamos a ver ya en el perfil, o así nos dice que toda la documentación que se genere como bitácoras, evidencias, formatos, etcétera, la deberíamos de almacenar por lo menos un año. Esta misma recomendación se las doy para CityPad. Entonces, es eso. ¿Y qué me decías del sello? Ah, que se tiene que ver Bueno, miren, lo ideal sí sería, bueno, para OEA, principalmente, si van a buscar que cuando se hace la inspección de salida, pues sí se vea que están aplicando la técnica BBTT, que es la del ver, verificar, torcer y tirar. Eso sí se tendría que ver en cámara, pues obviamente se tiene que ver que el guardia lleva los papeles, que está ahí con el sello, los revisa y pues prácticamente que termina haciendo el torcer y tirar, ¿no? El número de sello pues no se va a alcanzar a ver con el CCTV, por eso incluso ambos programas también nos piden que una vez sellado el remolque o el contenedor, pues le tomemos una fotografía al sello y que incluso esta fotografía la mandemos junto con los documentos de embarque al destinatario para asegurarnos que el sello, como salió de la empresa, así fue como llegó a las instalaciones. Entonces, respuesta, sí. Se tendría que ver en el CCTV que apliquen la técnica BBTT, ver, verificar, torcer y tirar. Y por otro lado, ya para tener bien la imagen del sello, una vez que sellado el embarque, ambas certificaciones y nos piden que le tomemos una fotografía al sello y en la medida de lo posible, estas fotografías se envíen al destinatario. Excelente, Ramiro. La siguiente es, además de proveedor de transporte, empresa de seguridad, transporte de personal y comedor, ¿qué otros proveedores o socios comerciales se pueden considerar críticos y por lo tanto deben contar con expediente y evaluación conforme a CityPad u OEA? Bueno, aquí tenemos diferencias sustanciales. Si hablamos de CityPad, para CityPad los socios comerciales críticos son los que están relacionados directamente con la cadena de suministros, que son transportistas, agentes aduanales, 3PLs, bodegas, etcétera, los que tengan de alguna forma contacto directo tanto con las mercancías como con la documentación, pero que formen parte de la cadena de suministros. De hecho, aquí, por ejemplo, CityPad no nos dice que, por ejemplo, comedor o limpieza o este tipo de socios comerciales sean críticos. Lo que sí nos dice desde el requisito de seguridad del personal es que si vamos a tener personal subcontratado, pues este personal subcontratado lo deberíamos de tratar como si fuera algún puesto crítico para la organización. Entonces, desde CityPad, pues más bien pues, se enfocan más a que tengamos los expedientes del personal, así como lo tuviéramos para nuestros puestos críticos. En OEA sí cambia completamente el escenario. De hecho, OEA también en la actualización que trajo ahí en el 2023, ya nos da un listado y nos dice transportistas y luego nos dice transportistas, directos, indirectos, ex-works. Con los ex-works nos está diciendo que aunque no los contratemos nosotros, si mueven nuestra mercancía, los tendríamos que auditar, que por ahí, pues bueno, ya se complica, ¿no? Lo hemos visto que a veces incluso la autoridad ya viene con el listado de los encargos conferidos de los agentes aduanales. Entonces también es complicado porque hay agentes aduanales que no están utilizando. Entonces también en una
en una visita de validación que tuvimos por parte de la autoridad, como venía también con el listado de todos los agentes aduanales, y algunos ya no se estaban utilizando, tuvimos que incluso modificar el procedimiento del 6.1 de la selección de agente aduanal para que en el de selección también hiciéramos un procedimiento de baja del agente aduanal. Entonces tuvimos que mandar las bajas, los procedimientos de bajas de esos agentes aduanales que ya no se estaban utilizando para que no nos siguiera pidiendo las auditorías. Entonces aquí OEA también nos habla de proveedores de material de empaque y embalaje, proveedores directos, indirectos, de recolección y reciclaje, limpieza, comedor. Entonces ya OEA prácticamente nos listó a todos los proveedores que tenemos en la empresa. Por eso para OEA sí tendríamos que hacer un análisis de criticidad y criticidad nosotros lo hemos hecho en tres aspectos. Es si toca, si tiene contacto directo o indirecto con las mercancías, si tiene contacto directo o indirecto con las zonas críticas y si tiene contacto directo o indirecto con la operación de comercio exterior. Si cumple las tres es de criticidad alta, si cumple con dos es de criticidad media, si cumple con uno es de criticidad baja y si no cumple con ninguno no es crítico y no se audita. Entonces, pues bueno, esa es una estrategia que también tuvimos que generar para eso. Pero sí tenemos, como les digo, diferencias importantes entre Citipat y OEA en esta cuestión de los socios comerciales. Gracias, Ramiro. Acá hay varios temas con respecto a los sellos, que si existe una periodicidad recomendada, ¿sí? Con respecto a la auditoría, cada cuánto, qué evidencia se conserva, obviamente, para demostrar que realmente se hizo esa, pues, auditoría. Por aquí nos comenta, por ejemplo, Nancy en esto nos comenta, en nuestro sistema de seguridad incluimos foto del sello y serie del contenedor para compartir al cliente las condiciones de dichos sellos. Entonces, con respecto a sellos, así, ¿cuáles son como las mejores prácticas para darle cumplimiento? Porque hay bastantes preguntas con respecto a sellos. Sí, miren, en los sellos no les puedo decir cuál es la periodicidad sobre la cual se tendría que hacer las auditorías. ¿Por qué? Porque también aquí va a depender del volumen de operaciones que tenga una empresa y otra. Digo, si una empresa tiene poquitos embarques, incluso ya les diría, también cuando hagan la compra de los sellos, busquen que ese lote que ustedes van a comprar no les dure más de un año, porque también ya lo hemos visto que si el certificado, con el que comprobamos que los sellos cumplen con la norma ISO 17712, que la norma ISO 17712, recordemos que son las especificaciones técnicas que deben de cumplir los sellos para ser considerados de alta seguridad, que pueden ser de botella o de cable. Lo que no nos admiten es que el certificado tenga más de 2 años, eso sí hay que ponerle cuidado. Entonces yo sí les diría, no compren un lote que les vaya a durar más de un año, porque entonces ahí puede ser que más bien el certificado sea el que se nos haga obsoleto, ¿no? Entonces aquí por eso yo les diría, ustedes más o menos vean cuánto les dura el lote de sellos, o más bien cuánto le dura el lote de sellos que le asignan a embarques. Y entonces en ese periodo, antes de que se le acaben, obviamente, pues hacen estas auditorías de sellos para asegurarnos de que efectivamente se están asignando los sellos de manera correcta, ¿no? Y el formato, pues el formato es muy sencillo, o sea, de hecho, incluso puede ser hasta como una minuta, no tiene que ser ahí como un informe de auditoría como el que estamos acostumbrados, ¿cuántos se asignaron? No, es más bien, ¿cuánto se le entregó de lote a embarques? ¿Cuántos sellos llevaba asignados a embarques? ¿Cuántos sellos quedan? Si no hay diferencias, entonces la auditoría se cierra, está correcta, no hay ningún hallazgo, no hay ninguna incidencia, ¿no? Aquí la única incidencia en este caso, pues sería que nos faltaran sellos y entonces ahí tendríamos que investigar qué pasó con esos sellos faltantes. Excelente, Ramiro. Nos quedan tres preguntas. La tercera sería, con respecto al CCTV, ¿qué aspectos específicos revisa la autoridad para considerar que una inspección fue realizada correctamente? Pues bueno, miren, de entrada, se los voy a plantear más desde la perspectiva de OEA, porque como les digo, en CityPad, pues mientras se haga la inspección, utilicen sus herramientas y con dos cámaras bien posicionadas podríamos tener cubierto todo el proceso, 360 grados. Acá en OEA, como les digo, prácticamente sí están revisando, que se cubran todos los puntos de inspección. Recordemos que son 17 como mínimo, ¿sí? Bueno, también va a depender del tipo de unidad de transporte. Si estamos moviendo mercancía en plataformas, pues las plataformas no van a tener puertas, no van a tener techos, no van a tener estas cuestiones. Entonces, que sí utilicen todas sus herramientas
Y como les digo, principalmente en OEA lo que estamos viendo y lo que nos estaban pidiendo, porque ya lo hemos visto, se están pidiendo que se hagan las inspecciones con el espejo, es decir, por eso les digo que prácticamente ya tenemos que tener espejos extensibles para hacer las inspecciones para OEA, porque ya lo hemos visto donde hay empresas que le dicen, es que yo tengo una cámara que me permite ver el techo del remolque. OEA te dice, no, yo quiero ver que estén revisando el techo cuando se está haciendo la inspección, ¿no? Entonces es lo que nos vamos a encontrar principalmente para OEA. Digo, va a depender de de sus instalaciones. La cuestión que nos hemos encontrado, pues es que precisamente a veces donde hacen la inspección, pues tenemos cámaras en el lado que está pegado pues a las instalaciones de planta, de este lado donde tenemos pues el cableado, digámoslo así, y el otro lado, que es donde no tenemos líneas, pues no tenemos cámaras, entonces ahí tenemos un punto ciego. Entonces esto es algo que no es permisible para OEA, ¿no? Entonces, pues bueno, en CityPad posiblemente el especialista no les vaya a levantar un hallazgo porque les falte una cámara ahí. Digo, también va a depender mucho del criterio propiamente del especialista del CBP. Lo que sí te va a decir es que si llegas a tener una contaminación, pues bueno, no vas a poder demostrar totalmente la debida diligencia porque no tendrías prácticamente cubierto todo el proceso de inspección. Como les digo, recordemos que ante una contaminación, pues los videos del CCTV de cómo se llevaron a cabo las inspecciones serían una de las pruebas que cobraría mayor peso para demostrar esa debida diligencia. Y de hecho ese es por lo que tenemos grandes diferencias. De hecho, CBP trabaja bajo la confianza. CBP te va a creer lo, lo que le dices que estás haciendo, te lo va a creer. La cuestión es que si hay una contaminación, entonces ya no te va a creer nada hasta que se lo demuestres. Entonces, OEA, eso lo trae desde las auditorías. OEA no te va a creer nada hasta que se lo demuestres con evidencias. Y nosotros les decimos que en OEA, si no está documentado, no existe. Todavía en CityPad tú le platicas las cosas y cómo las haces, y aunque no estén necesariamente documentadas, pues te las va a tomar como válidas, ¿no? Pero en OEA, si no está documentado, si no hay una evidencia, prácticamente no existe el control. Excelente, Ramiro. La penúltima dice con respecto a las llaves físicas de áreas críticas, ¿qué elementos mínimos se debe tener en cuenta? Una carta responsiva, cumplir con las expectativas de OEA y adicional, ¿qué recomiendas con respecto a este tema de llaves y zonas críticas? Miren, en las zonas críticas, pues en las zonas críticas, como les digo, pues desde el CCTV tenemos que tenerlas identificadas en el layout. Entonces, de estas zonas críticas, si nosotros tenemos cajones y luego son cajones que almacenen documentación, de los embarques, o por ejemplo, si tenemos ahí los expedientes físicos del personal, si tenemos alguna información crítica relacionada con esto, así como lo tenemos de los sellos y todo esto, pues esos son los cajones que consideraríamos que también tienen información crítica o que serían críticos. Entonces, de esos sí tendríamos que hacer un levantamiento, para saber qué cajones son los que tenemos, para saber qué llaves son las que se le asignaron. Y la carta responsiva, pues es algo muy sencillo, ¿no? Que se le ha otorgado la llave a esta persona por la cual se tiene que hacer responsable, que no le puede sacar un duplicado y que, pues obviamente, si pierde la llave, se tendrá que cambiar la chapa y estas cuestiones, ¿no? Desde la perspectiva de seguridad. Entonces, para que también las personas, se hagan responsables de esas llaves, estas cartas responsivas deberían de ir al expediente de la persona para que también cuando recursos humanos, en el caso de que se dé de baja la persona, pues también al darlo de baja, pues también se le pida que se le retiren las llaves, ¿no? Esa es la finalidad que busca OEA con esta cuestión de las cartas responsivas. Excelente, Ramiro. Y para finalizar, que creo que es la pregunta que va a detonar justo lo que vamos a compartir y con lo que vamos a cerrar también el webinar de hoy, en materia de capacitación, además de la lista de asistencia, ¿qué otras evidencias recomiendas para conservar, demostrar la competencia y concientización del personal? Pues miren, es prácticamente lo que les comentaba. Sí tenemos que tener cuáles son los materiales de capacitación con los que se está capacitando al personal,
porque ahí van a venir todos los temas con los cuales los estamos capacitando. Sí tendríamos que tener las listas de asistencia y en las listas de asistencia, pues obviamente en el título debe de decir que es la capacitación que le estamos dando, porque también, por ejemplo, cuando nosotros principalmente hemos ido a hacer auditorías, entonces les decimos, a ver, ¿en qué capacitaste al guardia, no? Y ya nos dan las evidencias de capacitación y pues el título de la capacitación no tiene nada que ver con lo que les estamos pidiendo que estén capacitando. Y si tenemos evidencias fotográficas, qué mejor, pero algo de lo que sí es bien, bien, bien importante es la cuestión de los exámenes. Sí hay que ponerles exámenes al personal para ver el aprovechamiento de la capacitación. Entonces, esto sí es algo que es importante y eso sí nos lo piden ambos programas, que le pongamos exámenes al personal, para verificar que efectivamente la capacitación, pues obviamente fue bien recibida o fue bien entendida precisamente por los participantes. Eso es lo que les recomendaría que tuvieran como evidencias para el cumplimiento de la capacitación y esto sí es para ambos programas. Excelente, Ramiro. Y adicional a eso, pues obviamente la fotografía, si es en línea una captura de pantalla, si es presencial una fotografía física de que reunice a las personas y preferiblemente que se vea, pues que se comparte la pantalla en el proyector con el título de la capacitación, ¿vale? Eso también cuenta como evidencia, lista de verificación, perdón, lista de asistencias, evaluaciones y resultados de evaluación e imagen fotográfica, digamos que son como las tres principales. Y con respecto a lo que Ramiro comenta, Ram, si me permites, porfa, compartir pantalla. Vi una pregunta también en el chat acerca de si es requisito obligatorio, algo así más o menos decía, que la persona esté certificada como auditor. Específicamente como tal, no, pero ¿qué hace una certificación? Digamos que a diferencia de un curso, un diploma de participación te lo pueden otorgar porque fuiste, te sentaste y escuchaste una información, ¿no? Dependiendo de la empresa que te lo imparta, cuida detalles específicos profesionales como realiza una evaluación intermedia, realiza una evaluación final y te entrega un diploma, una S3. La parte del certificado es un nivel 3, por decirlo de esa manera. Yo tengo que demostrar una competencia a través de evaluaciones de conocimientos, de productos o entregables como un plan, un informe de auditoría, para que me otorguen un certificado. ¿Sí? No me otorgan una constancia por entregármela porque me senté varias horas ahí. Entonces, no es como tal obligatorio, tu personal tiene que tener un certificado avalado por tal cosa, no existe ese requisito, pero sí es importante y muchas personas y empresas aplican esa mejor práctica porque pues yo voy y demuestro y obtengo un certificado, aparte que es súper importante porque el entrenamiento es muy práctico, no es tanto teórico y eso funciona porque dentro de tu empresa vas a ir con la competencia, con la habilidad a mantener la certificación constantemente. Ya vas a ir en otro nivel a programar auditorías, a realizarlas, a trabajar con tu comité de seguridad o tu equipo multidisciplinario con base al beneficio que las certificaciones piden. Bien, es por ello que también con base a todo eso que como Ramiro comenta fue que agendamos, nos dimos la tarea, sí, varias personas como Ramiro, Cliff, ¿cuándo sale? Y sí, estuvimos estudiando sobre todo mucho lo que está pidiendo la autoridad. Sí, no fue un calendario diseñado a lo loco, por decirlo de esa manera, está estratégicamente diseñado y en el orden también en el cual está. Entonces, hablando puntualmente del webinar del día de hoy, digamos que la formación que queremos hoy ofrecerles a ustedes, la primera que viene para el mes de agosto, tiene que ver un poquito más como el desarrollo de habilidades blandas con respecto a las personas profesionales. Es decir, si usted ya cuenta dentro de su empresa con auditores o personas que tienen este trabajo de estar comunicándose en el día a día, ese taller de presencia profesional te va a servir buenísimo, pero te lo dejo hasta el final para que lo desglosemos. Para entrar como tal a lo del webinar, se viene la formación de líderes en seguridad patrimonial. Es un entrenamiento de 8 horas, todo es en línea en tiempo real a través de Zoom y las clases quedan grabadas por 60 días. Bien, se suben a la plataforma educativa de 3PP Academy, ahí pueden consultar el material de estudio, descargarlo, hacer evaluaciones y descargar constancias. ¿De acuerdo? Entonces, esa capacitación está diseñada para, digamos, los jefes de seguridad patrimonial, los que están liderando como tal al equipo de seguridad, como guardias, de pronto a los que también realizan el recorrido de control de acceso físico, a los que realizan las inspecciones. Es un curso enfocado a los controles de seguridad alineado a CITIPAT y OEA.
¿de acuerdo? Entonces, es un entrenamiento muy completo para que quien lleve la seguridad patrimonial cumpla con todo lo que requieren esos programas y hay temas adicionales que no solamente son de CityPad y OEA. Digamos que englobamos lo que significa la seguridad patrimonial en general. Entonces, se viene el diplomado en auditoría y gestión de riesgos CityPad y OEA con doble certificación, una por 3PP Institute, que es nuestra otra empresa, y también con una certificación avalada por la SEP. ¿Sí? Es un diplomado de 80 horas donde hay 21 sesiones en línea, es de 3 meses. Y aquí ya viene la tercera generación, ya van 2 generaciones certificados satisfactoriamente y viene la tercera generación. Ahora, ese diplomado, quien diga, oye, no me interesa a lo mejor todo el diplomado completo, puedo comprarlo por partes, por supuesto. Es decir, el diplomado que abarca todos estos programas que vienen abajo. El programa de CityPad, el programa de OEA, el de ciberseguridad, el de socios comerciales y el de planes de contingencia. El diplomado es todo eso que ustedes ven aquí abajo. Es decir, Cliff, solamente me interesa certificarme como auditor y analista de riesgos CityPad. Perfectamente puedes acceder a este programa sin estar en los demás. Y así mismo pasa con OEA. Si tu caso, tu empresa solamente es OEA y solamente quieres participar en OEA, te puedes inscribir solamente en OEA, ¿vale? Solamente me interesa el tema de ciberseguridad, perfectamente lo puedes adquirir por adicional, socios comerciales igual y planes de contingencia. Pero quien quiere una formación completa con nosotros puede adquirir el diplomado como tal y repito, a tener todos esos programas que se encuentran aquí debajo. El de formación de seguridad patrimonial no viene incluido dentro del diplomado, ¿de acuerdo? Es un entrenamiento aparte y ese también es un entrenamiento aparte. Y para cerrar, digamos que les prometimos una condición especial y es aquí cuando quiero abrir esa diapositiva. El diplomado para ustedes que se encuentran aquí en línea y felicitarlos porque se quedaron hasta el final comprometidos con la seguridad dentro de su empresa tiene una condición especial para ustedes de 29.497 pesos más IVA, ¿sí? Y pueden pagarlas en 4 parcialidades. La primera en agosto, la siguiente en septiembre, octubre y noviembre, ¿sí? Que es cuando finaliza el diplomado. Y ya a partir de ahí, obviamente, quien no estuvo en el webinar, pues ya tiene un costo regular de 35.897. ¿De acuerdo? Cliff, tenemos que emitir orden de compra, procesos de alta de proveedor, todo eso lo podemos trabajar, lo pueden hacer conmigo. Solamente me envías un correo o un WhatsApp, aquí está la información y yo te apoyo con todo eso, todo lo facturamos, se emite todo, todo, todo legalmente para que tú obviamente puedas adquirir ese entrenamiento formal con 3PP, 3PP Institute y con aval de la SEP. ¿Recuerdo? De acuerdo, perdón. Para el tema de solamente Cliff, quiero solamente CityPad o quiero solamente OEA, aquí en pantalla pues tienes obviamente la condición especial para ustedes, sí, con este código que es Conecta26. La condición especial para CityPad es de 13.897 y para el tema de solamente OEA, 15.197 pesos mexicanos más IVA. Si también requieres, sé que nos acompañan de repente personas de otros países, porfa, escríbeme y te comparto la información en dólares. Tenemos todo lo que es con transferencia electrónica, pago por PayPal y por Clip, porque ya tenemos estudiantes de otros países que adquieren la inscripción por medio de esos eh, plataformas de pago. ¿De acuerdo? Para la parte de cursos especializados, que también están por parte del diplomado y lo pueden consumir por separado, está el de ciberseguridad. Aquí se encuentra obviamente por temas de lanzamiento para ustedes en 3.597, socios comerciales en 2.097 más IVA, planes de contingencia en 4.497, ¿vale? Y repito, el que viene de primero antes del diplomado es la formación de líderes en seguridad patrimonial y este entrenamiento los hemos impartido presencialmente y en línea a empresas netamente al equipo de seguridad, repito, guardias, operadores, jefes de seguridad. De hecho, por aquí hay algunos clientes que están conectados y ya fuimos e impartimos este curso presencial y algunos en línea y ha resultado de gran beneficio. ¿Por qué? Porque vamos y tocamos solamente lo que a ellos les compete saber en controles de seguridad, ¿sí? Es decir, no vamos a hablarles a lo mejor de exportaciones y otros temas que no les competen, no, nos enfocamos en la seguridad para que tenga obviamente el beneficio y proteger a las personas, a la operación y a la infraestructura. ¿De acuerdo? Y por último, como comento, tenemos el entrenamiento presencial profesional. Ese está de lanzamiento, va a ser impartido por mí y de pronto Ramiro por ahí va a estar apoyando también. Repito, es para las personas que quieran tener toda esta parte de, oye, soy auditor y quiero ahora
potencializar mi comunicación, quiero potencializar la forma y mi seguridad en transmitir mis ideas, en poder incluso diseñar una presentación, mi plan, ese entrenamiento es para ti, para que tu nivel profesional ahora lo lleves a otro nivel y básicamente todo el mundo te perciba como una persona segura y profesional al comunicar, al transmitir una idea, al pararte delante de un público y poder transmitir una idea. ¿De acuerdo? Entonces, pues, asegura tu lugar, no lo dudes más. Aquí están los teléfonos, los WhatsApp. Coloco nuevamente la diapositiva donde están todos los cursos. Les vamos a enviar la grabación, los enlaces que Ramiro utilizó durante el webinar para que ustedes puedan consultar información. Vamos a preparar la herramienta y eso ya está prácticamente lista, que es como un diagnóstico que ustedes pueden utilizar gratuitamente para dentro de su empresa y les pueda decir en qué estatus se encuentran. Y no siendo más, Ramiro, de antemano, pues agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final. Los que ya se tuvieron que desconectar también van a tener acceso a esta información. Consúltala dentro de tu empresa, compártela si de verdad ves que a alguien más le interesa esta información. Y Ramiro, yo nada más me voy contigo. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Qué te gustaría dejar al finalizar este este webinar y finalizamos formalmente con todos los participantes?